veamos los conceptos, pues digamos, de manera muy informal. Dice, por ejemplo, una serie infinita es la suma de una sucesión infinita de números reales. Recuerden que los números reales, pues son los números reales, perdón, los términos de una sucesión son números reales, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere. Sigo con la presentación. Bueno, dice, ¿qué es lo que se pretende? Pues es entender el significado de una suma infinita, que prácticamente es el concepto de la convergencia de una serie. Y claro, lo que veremos a partir del día viernes próximo y la siguiente semana, pues desarrollar métodos para su cálculo. ¿Para el cálculo de qué? De la suma infinita, ¿sí? Que sería un límite. Vamos a trabajar esa condición. Bien, como en una serie infinita existen una cantidad infinita de sumandos, no podemos, bueno, solo podemos sumar para ver qué resulta, pero solo algunos, ¿sales? Digamos las sumas finitas. En vez de ello, vemos que se obtiene si se suman los primeros términos de la sucesión y nos detenemos. Y así vamos haciendo el procedimiento. Eso es como que pues digamos, la deducción, ¿sales? Bien, la suma de los n primeros términos es una suma finita, ¿verdad? Común. Y puede calcularse por medio de una suma usual, ¿sí? La cual se denomina enésima suma parcial. Entonces, recuerden, fíjense, el A1, el A2, el A3 provienen de una sucesión de números, ¿sales? De números reales, que pueden estar definidas por una fórmula, y esta fórmula se le llama la función, es la regla, ¿sí? Que asocia los naturales a los números reales, o bien pueden ser dos fórmulas recursivas, que no trabajamos sucesiones como fórmulas recursivas, o puede no estar definida alguna regla para esta sucesión de números reales, puede no ser ese caso. Bueno, vamos a ver los casos donde sí hay una regla que define los términos de la sucesión. Bien, entonces la suma parcial o las sumas parciales de un término, de dos términos y así sucesivamente, van a ser, bueno, ellas van a generar una sucesión de sumas parciales finitas, o sumas parciales, tal cual nomás. Bien, y eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, fíjense este ejemplo. Este ejemplo comienza con el 1, luego le suma el 1 medio, el 1 cuarto, el 1, el 1 16avo, y si continuamos sería el 1 32avo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si tenemos un poquito de cuidado, los términos en realidad son 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Por qué a la n menos 1? Porque el 1 va a resultar de ser un medio o 1 sobre 2 a la 0, ¿verdad? Y recuerde que 2 a la 0, pues es 1, ¿verdad? En general, cualquier número real diferente de 0, si tú lo elevas al 0, va a quedar 1. Bueno, entonces vamos sumando los términos uno a uno, y por ejemplo, la suma en 1, pues va a ser 1. La suma en 2, así como está en la tablita, es 1 medio. Perdón, 1 más 1 medio va a ser 3 medios. Y así nos podemos ir con suma en 3, o de 3 términos, 1 más 1 medio más 1 cuarto, va a ser 7 cuartos. Y así tenemos para el enésimo término, la suma parcial enésima. Y vean de este lado, en las columnas del lado derecho están los resultados donde dice el valor. Esta tabla o este ejemplo me pareció propio, lo vi del Thomas, bueno, no recuerdo ahorita su nombre, del autor. Puse ahí Thomas y la página, lo cito. Y fíjense, de este lado derecho está la suma, digamos, el resultado de cada una. Aquí está la suma, sí, pero aquí está el resultado visto de forma regular. Sí, recuerden que, bueno, muchas veces en matemáticas se trata de observar las regularidades, ¿sales? Y entonces, si nosotros nada más nos evocamos a la columna de los valores, sin tener el caso general, ¿sí? Sin poder tener en cuenta el caso general, no vamos a ver ninguna regularidad, quizás porque los denominadores, pues son pares, ¿no? Quizás podríamos trabajar con un denominador común,
pero no lo creo, porque, por ejemplo, aquí es denominador 2, denominador 4, y seguramente la cuarta suma parcial, pues tal vez sea su denominador 8, ¿verdad? Entonces no es tan fácil trabajar con estos. Sin embargo, si esta se puede transformar, como se muestra aquí en la columna derecha, pues podríamos dar un caso más general para determinar esa suma. Fíjense, aquí en la columna número 3 se supone que ya lo da, ¿sí? Aquí la pregunta, como yo les he dicho muchas veces en matemáticas, ¿cómo saber que eso es cierto? Eso es lo que realmente hacemos cuando trabajamos o estudiamos en un texto de matemáticas, ¿sí? Que el autor nos presenta o nos da los casos, los resultados muchas veces, nos dice más o menos de qué hay que hacer y nos muestra el resultado. Entonces leer significa pues desarrollar esos resultados que en efecto son correctos. Y entonces, si lo hacemos bien, con el procedimiento, y llevamos todo eso, podríamos tener una certeza o podríamos tener certeza de que lo que estamos leyendo, pues justamente lo estamos comprendiendo. Bueno, ya en general es esta es la suma, la fórmula de la suma parcial de tamaño o enésima suma parcial, ¿sí? De tamaño n decía, es decir, n términos. Bueno, dentro de este ejemplo 1, fíjense, nosotros observamos que la suma enésima es 2 menos 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿sí? Bueno, pero tenemos en cuenta que el límite de 1 sobre 2 a la n menos 1, cuando n tiende a infinito, pues va a ser 0, como ven. Y entonces la suma enésima parcial parece que en el límite va a ser 2, ¿sales? Bien, pues ¿qué creen? En efecto, sí, vamos a verlo ahora en el otro ejemplo. Y veamos, comparemos más o menos esta idea geométrica que se presenta aquí en la parte de abajo. Dice, primero vamos a sumar un 1, luego vamos a sumar un medio, luego un cuarto, luego un octavo, y parece que nos vamos aproximando a 2. Entonces yo también les voy a sugerir que le den una revisada por ahí en el libro de Cálculos del Apóstol, Cálculos de Apóstol, viene, o pueden también ustedes investigar ahí en la red, la paradoja de Zenón, que tiene que ver con esta suma. Y él propone, es un caso de un corredor, ¿sí? Recuerden que en la antigua Grecia, los famosos olímpicos, o no recuerdo si ese es el caso, ya no recuerdo, lo leí hace mucho tiempo. Y bueno, dice que eran dos corredores y que uno avanzaba a la mitad y el otro avanzaba una mitad de lo que tenía que correr el otro. No, más o menos, no es así, ya me acordé. Es que en un cierto tiempo avanzaba la mitad del tramo que iba a recorrer. Y luego en otro tiempo avanzaba la otra mitad. Y así, por cada vez iba reduciendo la mitad de lo que había recorrido anteriormente. Y dice, pues es que nunca va a llegar a su destino. ¿Cómo ven? ¿Tales? Yo los invito a que lo lean. Algunas veces viene expresada la paradoja de Zenón con un corredor y una tortuga, y resulta que la tortuga sí ganó, creo. Bueno, ya ustedes lo verán, ¿no? ¿Sales? Bien. Y entonces, pues aquí surgen, con este ejemplo 1, surgen algunas preguntas, como la motivación para la definición. Primero, pues que la suma de la serie infinita es 2. Eso es lo primero que tenemos que decir de esa forma, ¿sales? Bien, dice, la suma de cualquier número finito de términos en esta serie es igual a 2. Dice que cualquier número finito de términos en esta serie es igual. Pues ya vimos que no. Aquí en la tablita, severos se aproximan a 2, ¿verdad? Bien, dice, ¿realmente podemos sumar de uno en uno un número infinito de términos? Pues claro que no, tampoco, ¿verdad? Sí, nos acabamos las hojas de nuestra libreta de notas, perdemos el tiempo y nunca vamos a terminar de escribir la suma de uno por uno, ¿verdad? Todos los términos de sumar, todos los términos, ¿verdad? Y como es infinita, pues no hay todos, ¿verdad? No hay todos. Bien, escuchen eso que estoy diciendo. Habría que preguntarse si está bien o está mal, ¿eh? Bien,
Dice, pero es posible definir su suma si la definimos como el límite de la sucesión de sumas parciales, como en este ejemplo, que es 2. ¿Sales? Bien, veamos ahora las definiciones. Y en el primer punto dice, dada una sucesión de números, fíjense que la definición comienza a partir de una sucesión. Y dice que la expresión de la forma que está indicada ahí, que es la suma de los términos de la sucesión, la suma infinita, es una serie infinita, tenga en cuenta, y el número a sub n es el enésimo término de la serie, fíjense, le pide prestado, además, esa idea del caso de las sucesiones. Recuerden que una sucesión también tiene sus términos, ¿no? Y el enésimo término, pues está señalado como a sub n, digamos, si nos gusta esa notación, ¿verdad? Pues esa misma le va a llamar el enésimo término de la serie. Como ven, estaríamos pensando en los extremos de las sumas parciales finitas, el 1, el 1 medio, el 1 cuarto, y así como vaya creciendo nuestra suma. Bueno. Bien, la sucesión S sub n, definida como S1 igual a A1, S2 como A1 más A2, S3 como A1 más A2 más A3, ¿verdad? Y por último, bueno, casi por último, mejor dicho, porque continúa, S sub n va a ser A1 más A2 más A3 más, y así sucesivamente hasta más AN. Fíjense que ahí sí hay un límite, hay un término final, mejor dicho. Y se puede expresar bajo este símbolo de sumatoria, ¿sí? Que para ustedes no es desconocido. Ya se le trabajó en el caso de la definición de la integral definida, ¿sí? Como, ¿qué le llamaban esto? La notación sigma, ¿verdad? La notación sigma, mejor conocida. Bien, dice, es la sucesión de sumas parciales de la serie donde el número S sub n es la enésima suma parcial. ¿De acuerdo? Bien, si la sucesión de sumas parciales converge a un límite L, decimos que la serie converge y que su suma es L. En este caso, pues escribimos lo que tenemos aquí. Fíjese, el término del lado izquierdo, pues es una suma infinita, pero todo eso se puede ver con este símbolo de la sumatoria desde k igual a 1. Esto depende de dónde comience, ¿sí? Desde el contador, luego acá le llaman contador, ¿eh? Y fíjense, en vez de poner n como en las sumas parciales, yo le voy a poner infinito, ¿sí? Porque es toda la suma. ¿De quién? Pues de los términos a sub k. Y esta va a ser igual a L. ¿Sales? Bien, si la serie no converge, también se dice que diverge. ¿Sales? Además, se puede adoptar la otra notación para la serie infinita, nada más con el símbolo de suma o de la sumatoria, ¿sí? Y los términos, o el término general a sub k. El término general a sub k. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda, chicas, chicos? ¿Nada? Bueno, vamos a continuar. Bien. Veamos este ejemplo, es el mismo caso. Entonces lo diríamos más o menos así: la sucesión 1 sobre 2 a la n menos 1 define la serie infinita que ahí tenemos en el lado izquierdo. Dice, y luego tendríamos esto, o sea, ya que sea que lo veas así o lo tengas en forma de una sumatoria, pero teniendo en cuenta que el índice hasta donde debe llegar debe ser infinito, ¿verdad? Se trata de una serie infinita. Bien, y tiene suma L igual a 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, podemos escribir algunos términos de la serie, el término general, seguir sumando y esta igualar la 2. O bien nada más la notación de sumatoria, sabiendo que también vale 2, ¿sí? Que es igual a 2. Bueno, las sumas parciales forman una sucesión cuyo enésimo término es S sub n. Es este caso, ¿sales? Justamente ya lo estamos viendo, ¿eh? O ya lo habíamos visto. Luego calculamos el límite. Y fíjense que aquí aplicamos algunas leyes de los límites. Por ejemplo, el límite de una constante pues es 2. Y el límite de 1 sobre 2 a la n menos 1 pues va a ser 0. Esto ya lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya tenemos algunos resultados en el cálculo, perdón, sí, en el cálculo, bueno, en los temas anteriores, mejor dicho, en el cálculo integral también. Dice, en efecto, el límite de las sumas parciales es el igual a 2 y entonces la serie converge.
Bueno, y pues eso tenemos. Hasta aquí ya quedan la bibliografía.